José, este punto que ponemos aquí en pantalla, por cierto, del diario El País, Ucrania tenía un más o menos 43%, 43 millones de habitantes antes de que empezara el conflicto. Titular nos dice que ha habido una fuga demográfica de Ucrania, buena parte de ese 30% que dicen que se ha ido desde su independencia. 30% es un mundo o sea, se traduce en millones de ucranianos que están dispersos por todo Europa. Se les dio muchísimas facilidades como una manera de compensar, de una manera de solidarizarse desde la Unión Europea y están, digamos, regados por todo el mundo. ¿Crees que estos en algún momento tengan ganas, después de probar la vida en la Unión Europea, de regresar a Ucrania si en algún momento Ucrania no la admiten en la Unión Europea? Uf, no sé, es una pregunta compleja. Además se ha hecho, es verdad, se hizo un tratado específico para acoger a los ucranianos en distintos países de Europa, como por ejemplo no se hizo con los sirios. Con los sirios se hizo en forma de cómo gestionamos una avalancha que no podemos parar. Y sin embargo con Ucrania fue ordenemos la salida o sea, es verdad que se ha tratado de muy diferente manera, ¿no? Una cosa y la Porque otra. estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas, ¿no? Sí, 12 o sí, 13 sí. millones. Más, escucha, Jesús, más todos los que han fallecido en el país, que no son pocos. Y que está siendo una guerra particularmente cruenta. Y aún ahora, a día de hoy, esta misma mañana, uno de los generales del frente de Ucrania decía que el problema son los drones, que está toda la guerra, el frente relativamente paralizado, ha habido un temporal importante, pero los drones siguen haciendo mucho daño en las partes, en toda la parte trasera, de toda la retaguardia del frente, y que están haciendo daño, ¿eh? Entonces, y que sigue muriendo mucha gente, decía. No os creáis que la guerra está parada, decía, sigue muriendo mucha gente. Entonces, hay un charco importante aquí. ¿Va a entrar en la Unión Europea? Tú dices que Vladimir Putin no cree que eso sea una línea roja. Yo creo que no va a dejar que ocurra tampoco, ¿eh? Si me permites. Porque no es la OTAN, pero invadir un país de la Unión Europea no es lo mismo tampoco, ¿eh? Entonces, tener frontera con Europa sin tener ningún acuerdo y hay unos bloques tan diferentes ahora mismo, Jesús, en el mundo, no es la situación previa a la invasión. Estamos hablando de un momento en el que la misma Alemania está perdiendo muchísimo dinero por no hacer tratos con Rusia. O sea, insisto, está pagando, vamos, le va a costar el puesto a Scholz en las siguientes elecciones Eso y le te va a quería costar todo. preguntar. Eso te quería preguntar, porque hace rato decías que era peligrosísimo, bueno, o que por lo menos esa era la postura de Borrell y de algunos de ellos, el peligrosísimo, el dejar que Ucrania perdiera. Pero luego yo me pongo a pensar, peligrosísimo para quién, peligrosísimo para qué, si han perdido cantidades inmensas de dinero y además la seguridad energética de buena parte de los países de Europa, Alemania, Polonia, Austria, parte de Italia, que quizá con Argelia se recupera un poco, pero no Bueno, es fácil la situación de aquí en adelante. no. Y aparte, bueno, los países que no han bajado o que no han tenido ese problema, lo han tenido relativo también, porque ha subido mucho el precio, o porque han sido muy cínicos. España, a mí no me duelen vendas. En España hemos sido muy cínicos. En España hemos hecho compras récord de gas a Rusia en mitad de la guerra. Compras récord, niveles récord, ¿no? Ya no es que compres un poco menos, es que hagas un récord de compra. Es espectacular eso. Y ha ocurrido lo mismo con el petróleo, hemos seguido. De hecho, los barcos rusos que transportaban el petróleo, que en teoría era ilegal en cuanto al tipo de sanciones que tenían impuestas, llegaban a las costas de Ceuta, cerca de Ceuta y Melilla, y ahí se cambiaban de barco con unos iraníes y seguían camino. Y como habían cambiado de bandera, comprábamos el petróleo. O sea, el cachondeo ha sido espectacular, Jesús. Ha sido una cosa digna de verse. Entonces, nos hemos puesto unas sanciones que le hicieron daño a Rusia. Yo sería cínico decir que no, también le hicieron daño. Lo que pasa es que Rusia llamó a 3 socios, bajó el petróleo, aprendió a venderlo de otra manera y en 5 o 6 meses solucionó el problema presupuestario que le habían originado las sanciones y sobre todo el que le había originado la destrucción del Nord Stream. Pero Europa lo ha tenido mucho más difícil, sobre todo porque tenemos un socio que es Estados Unidos, que cuando ha querido nos ha mandado crudo y cuando no ha querido nos ha dicho que estaba mandándonos ya el 70% de sus reservas y que teníamos que intentar buscar otros socios. Entonces, se ha encarecido mucho. Aquí se ha pasado, el invierno pasado fue muy movido. De hecho, del invierno pasado es de donde le viene una de las grandes problemáticas a Alemania, porque creó unos subsidios especiales energéticos y no ha sido capaz de pagarlos. Y le están costando
lo mismo le cuesta el subsidio energético que la mitad de su presupuesto de 2023. Entonces, el subsidio energético más el cambio climático, más el cambio que está haciendo en las centrales, le cuesta lo mismo que la mitad del presupuesto total. Es espectacular. Entonces, claro, yo te decía que pierda la guerra es malo. Sí, es un asunto moral. Quiero decir, no, insisto, no es mi posición, te digo la posición que se ve y por qué Borrell o compañía lo venden así, aunque Borrell es un tipo de cambiar 4 veces de opinión, como le ha ocurrido con Palestina y Gaza. Pero bueno, el caso es que la sensación es, vale, si gana, hemos vendido tanto, no es tanto un problema de la ciudadanía, yo creo, sino hemos vendido tanto que no podía dejarse que Ucrania se invadiera, que teníamos la capacidad, que sería una suerte de fracaso colectivo. Tú pensabas, esto me perdonáis la metáfora, pero como los equipos de fútbol. Si tú vendes que eres muchísimo mejor que el rival al que te vas a enfrentar y de repente vas perdiendo 3-4-0, o sea, tienes que intentar parar el partido porque si no te vas a ir de allí goleado. Y está pasando un poco eso. La sensación es, oye, claro, no podemos dejar que esto siga así, no podemos dejar que esto acabe de esta manera porque ostras, hemos dicho que era imposible y que era un defensor de la libertad y que, o sea, se han puesto unas palabras muy gruesas y las está defendiendo toda Ucrania. Entonces, de repente, si no ayudas a Ucrania, ¿qué ha pasado con esas palabras, no? ¿Cuánto vale la libertad, la paz, la estabilidad, la palabra, el honor de Europa? ¿Dónde quedas? Y de repente tienes que dejar de ayudarle. Y en esa tesitura se han visto hoy precisamente Scholz y Mark Rutte, el saliente, que fíjate si le gusta o no la tesitura a Países Bajos, que lo han largado. Y en medio de escándalos también, a Mark Rutte, por cierto. Y la votación ha salido que ganaba un tipo como Geert Wilders, que no sé si seguís un poco la actualidad política aquí, pero Wilders es, voy a decirlo suavemente, ultraconservador, se ha declarado abiertamente islamófobo, lo dice él, no lo digo yo. Entonces, y esta persona ha ganado las elecciones. ¿No va a gobernar? Bueno, pues seguramente no, pero no va a gobernar de milagro, no porque no lo esté intentando, y está ahí a punto de lograrlo. Es un tipo que a los españoles también nos ha tratado de menos, no entiende por qué se hacen tratos con los griegos. Quiero decir, este es el nivel de Europa. Por eso te decía yo antes que Europa es, a pesar de muchas cosas, sigue siendo Europa. Pero aquí el charco es tremendo. Y aquí, efectivamente, ese titular que pones es exactamente lo que está ocurriendo. Y hay un partido, que en traducción sería algo así como el Partido de los Agricultores, que ha ganado la alcaldía de Berlín. O sea, que ya le ha quitado mucho poder a los partidos tradicionales y promete, ojo, porque si las elecciones que se le vienen prometen ser muy tensas. Y Olaf Scholz tiene unos mínimos de popularidad escandalosos, no le está yendo nada bien. Y claro, hay que seguir ayudando, hay que seguir ayudando. Y me preguntaba, si pues no quiero eludir la respuesta, ¿qué pasa con los ucranianos que se han ido? Mira, yo conozco a varios aquí en España. Porque ya digo, han ido a muchos puntos y varios han venido aquí. Yo comprendo su situación en lo que la guerra toca. No me gustaría estar en su lugar. Y lo digo por ellos, como lo podría decir de gente a la que me han dado al frente de Rusia, o no lo digo desde un punto de vista partidista en la guerra, sino desde el dolor que se ve a todo el que se tiene que ir de un sitio. Tengas razón o no, insisto, no quiero entrar en el fondo, Jesús, pero cuando tú ves a una persona que abandona su país, que deja a su familia, que deja allí hijos luchando, ya no importa la razón política. Desde el plano humano, ¿no? Claro. El lado humano se comprende muy rápido. Claro. Esa gente tiene ganas de volver, Jesús. Tienen ganas de volver. No les importa Europa. Esa gente tienen, de verdad, luego habrá que ver la realidad cuando todo esto cambie. Pero esa gente siente que está traicionando a la gente que deja allí. Y ese peso es muy fuerte. Es mucho más fuerte que la seguridad económica. Otra cosa será que cuando llegues allí o que cuando acabe, tu intención en vez de volver sea la de traerlos. Que eso puede ser, que también ha pasado, no sería el primer conflicto, que al terminar, oye, la patria estaba bien, pero en realidad lo que uno busca es la familia, ¿no? Entonces, yo lo que quiero no es tanto el sitio, no es eso quedó, lo que quiero es que ahora vengan aquí y compartamos, pues como dices tú, esa parte del beneficio económico. A mí me cuesta creer que, creo que acabará siendo una suerte de socio a medias Ucrania, cuando todo esto acabe. Pero no se le va a dar la membresía como tal de Europa, porque los estándares no lo permiten y porque muchos países que hay en Europa, y esto no tiene que ver con Alemania, con Francia, no, tiene que ver con Bulgaria, con Eslovaquia, tiene que ver con Rumanía, tiene que ver con muchos países que aún están siendo muy solidarios, porque Polonia, hablábamos antes de los agricultores y lo que han enviado los camioneros,
pero a la vez Polonia es el país que más ha dado en realidad. Se habla de que hay incluso polacos en la guerra, militares polacos. De que allí, bajo uniformes ucranianos, se habla de que hay polacos. O sea, quiero decir, Polonia está poniendo mucho ahí encima de la mesa y Polonia sabe y Polonia teme, porque Ucrania es Ucrania y si uno mira la historia, fue Austria, o sea, ha sido Imperio Austrohúngaro, ha sido Unión Soviética, ha sido Polonia. Gran parte de Ucrania era Polonia, también Sobre durante todo muchos Leópolis, años. ¿no? Eso es. Entonces, haya habido de todo. Entonces, Polonia tiene una sensación de defender parte de una hermandad y a la vez de pensar que de verdad tienen... O sea, en Polonia sí temen a Rusia. Ese temor es real. Yo sé que fuera cuesta, pero en Polonia tienen ese temor real porque históricamente acaban siempre a golpes con Rusia. Entonces, sí que lo tienen. Que luego sea una realidad política, a mí me cuesta creerlo. Que políticamente Rusia vaya más allá, me cuesta mucho creerlo, la verdad. Pero que Polonia tiene ese temor, eso es real. Entonces se agarran a esa parte occidental, a esa parte europea, intentando que esto no pase. Y Es que yo, sí. dime. Es que justamente por ahí iba mi pregunta, mi última pregunta antes de cambiar de tema a otra región del mundo. ¿Hasta dónde era racional para Europa como bloque, José, el haberse metido en esta bronca, en este problema fortísimo con Rusia, que quizás incluso sea un antes y después, por lo menos por algunas décadas, si Rusia mismo se servía de esta relación, es decir, si había una relación de ganar-ganar por la provisión de fertilizantes, de granos baratos, de gas, petróleo, bueno, bonito, barato, a tiempo. De hecho, ahora se ve desde un punto de vista crítico, pero históricamente el modelo, por lo menos del 45 para acá, de la posguerra para acá, el exitoso modelo de crecimiento industrial de Alemania, en buena medida se explica por el hidrocarburo del que se hacía con una buena relación con Rusia. Entonces, ¿cuál es la racionalidad, la ganancia, pues, de todo esto? Si finalmente dicen, bueno, es que vamos a dejar de depender de Rusia, pero un continente que no tiene recursos al mismo nivel y al mismo ritmo de consumo, porque la mayoría son economías industrializadas, pues vas a cambiar de dependencia ahora con Estados Unidos o quizás con Argelia, o dónde está la racionalidad de ese conflicto con Rusia que quizá marque un antes y después a partir de Ucrania, José. Tú dices en números. En números, en números meramente que impacte positivamente a la gente, a los votantes, que digan, miren, votantes, tenemos que esforzarnos porque de ganar esto, alejarnos de Rusia, porque ya lo aventaron No, a los brazos del dragón. no, en números, o sea, voy a ser súper escueto. No tiene sentido. O sea, en números no hay una decisión racional. Si tú miras los números, todo ha salido mal. Hablas de la industria alemana, particularmente las farmacéuticas, fíjate lo curioso, ¿no? Farmacéuticas tuvieron graves problemas de suministro para la capacidad de funcionamiento por la falta de energía el invierno pasado. Y además, a esto añádele que no es solo Rusia. Aquí estamos como en un conflicto, que si Putin, que si Rusia. Es China. Se ha dicho, hay que desconectarse de China y hay empresas alemanas pensando en cambiar la sede del país. Porque en Alemania se ha prohibido cierto nivel de exportaciones con China para hacer lo que le llaman económicamente, hay dos expresiones que usan mucho para diferenciar, ¿no? De decoupling o de-risking, ¿no? Si es como desconectar o reducir. Desde Europa, la propia von der Leyen en China, a mí me pareció además una falta de respeto diplomático espectacular, porque la semana pasada, desde el miércoles al viernes, fue la cumbre europea-China. Ahí tienes a Scholz con Xi Jinping, efectivamente, pero fue la cumbre europea-China, estaban allí Charles Michel, estaba Ursula von der Leyen, estaba, bueno, pues toda la cúpula. Charles Michel es el presidente del Consejo Europeo, von der Leyen la presidenta de la Comisión. Pero estaba toda la cúpula europea con exteriores, con todo, y no hubo nada más que una brevísima y escueta declaración por parte de unos y otros. Xi Jinping, China en general, filtró la idea de que estaría encantado de ser el socio global de Europa. Europa, lo único que tiene bueno para el de fuera, o lo bueno que tiene para el de fuera, es que consume mucho, como dices tú. Entonces, porque no lo tiene y lo consume. Entonces te lo paga. Y eso es lo bueno que tiene para China. China en general no se mete en un conflicto sin hacer los números que pides tú, Jesús. Y a China no le sale a cuenta esto.
A China le gustaba más la globalización. China ganaba mucho más dinero con la globalización que con este jardín en el que estamos ahora metidos y con el que tiene un problema. Es la primera vez en 23 años que China no va a dar la conferencia económica anual. Y tiene que ver con que Xi Jinping no quiere aportar datos al exterior para que no empiece a correr el run como corrió con la crisis inmobiliaria, ¿no? Más de un 35% de la economía china depende del sector inmobiliario y han tenido un varapalo importante. Esto hay que decirlo también. Han tenido una crisis probablemente cercana al tamaño de Lehman Brothers. Los beneficios de tenerla en China, que todo lo controlas tú. Entonces, no tienes que convencer al banco de esto, al otro de lo otro. No. Han cogido por la calle de en medio, han atajado el problema con bastante velocidad y están poniéndole ya las soluciones. Al punto de que vimos este mes, hemos visto cómo volvían a tener las exportaciones en positivo. Porcentualmente hablo, en términos absolutos ya estaban en positivo, pero volvían a crecer las exportaciones, sería la palabra, desde los últimos 6 meses, lo cual quiere decir que han hecho algo bien, han esquivado algo. Pero aún así Xi Jinping no quiere dar esos datos económicos, no quiere meterse en este jardín porque ya hemos llegado a un nivel en el que se le va a criticar mucho. De hecho, Moody's ponía en perspectiva negativa el otro día a China y yo no sé si era tanto una decisión de Moody's, cabe preguntárselo, como una decisión contra China. Y en eso Xi Jinping, por eso no va a dar esa conferencia económica, no quiere dar datos, no quiere que se esté hablando de esto, ¿no? Y por eso digo que no es solo Rusia, cuidado que la desconexión está trayendo consigo más problemas. Países Bajos también le ocurre lo mismo, ASML Holdings mandaba unas máquinas para fabricación de chips a China que le han prohibido mandar. Y entonces, de repente, tu principal proveedor, o sea, tu principal comprador, no funciona, tienes que desconectar porque te lo han dicho. Porque hay que desconectar porque hay muchos riesgos. Y entonces, de repente, fíjate, en 2023, la excusa es que en 2020 nos dimos cuenta de que estábamos muy conectados a China. Hombre, 3 años y medio después, ¿te has dado cuenta? Casi. Quiero decirte, se ha producido una guerra de bloques y Europa ha elegido estar con Estados Unidos. Y tú me preguntas, ¿cómo salen los números? No salen. Ya está. No salen. No hay manera. A todo el mundo le sale mal. Por eso Europa está mal. Hoy ha dicho el Banco Central de Francia que a lo mejor van a crecer un 0,1 a final de este trimestre. Es decir, que a lo mejor acaba en plano la economía, si es que no se va negativo. Ya crecieron 0,1 en el tercer trimestre. Italia, la caída en las exportaciones de China les está haciendo polvo. Pero polvo. Salirse de la ruta de la franja y la seda, que salió allí Giorgia Meloni diciendo, bueno, yo nunca firmé nada, pero si estabais súper contentos con eso. De repente, es verdad, de repente China estaba financiando Italia. Italia estaba volando como no lo hacía desde hacía muchísimos años, desde antes de la crisis. Estaba consiguiendo un volumen de exportaciones a China, exportaciones, no importaciones, espectacular. Las fábricas de vehículos, con temas de piezas, Ferrari, estaban súper contentos. Y con muchas más cosas. Y la inversión pública, la deuda italiana, que tradicionalmente está en manos italianas, ahora está en manos chinas. Y con esta realidad de fondo, de repente, Giorgia Meloni dice que ella no firmó nada, ya no le han comentado nada de la ruta de la franja y la seda. Bueno, vale, pues ya está, no te lo han comentado. Pero la realidad es que el otro día por el viernes, ya salió diciendo, claro, esto es justo, el tema de la seda que te comento, pero es que ya el viernes hay noticias más actuales que dicen, porque la propia Meloni salió a dar una declaración el otro día que dijo, bueno, a ver, habrá vías de colaboración que no sean esta ruta, ¿no? Como diciendo, hay que seguir aquí. No puede ser que nos vayamos porque se nos está yendo o sea, vamos a irnos a recesión, carajo, con esto. ¿Cómo es posible? Y claro, al final es desconectar, más desconectar, más desconectar. Y te dicen, no, es que los chinos tienen tus datos. Ya. Vale. ¿Y Meta? Meta no cumple los estándares. De hecho, sí. Hemos lanzado Threads. Bueno, en Latinoamérica tenéis Threads, que es de la red social, bueno, pertenece al grupo Meta, que se vincula a Instagram, Meta, no sé qué. En Europa no tenemos Threads, no nos podemos hacer Threads porque no cumple los estándares del Reglamento General de Protección de Datos nuevo y no los quiere cumplir. Está negociando para ver cómo se hace. Porque, claro, igual que Estados Unidos le dice a China, no, los datos se quedan aquí y entonces, bueno, bombardean a TikTok, etcétera, de repente le ha dicho Europa, fíjate, para 2 o 3 veces que levantan la voz, le ha dicho Europa a Estados Unidos, bueno, pues los datos nuestros se quedan aquí. Sí. Y ha dicho, bueno, pues no, eso no. Entonces, hay la doble moral típica de, bueno, que siempre pasa con Estados Unidos en particular, ¿no? Le pasa con todo el mundo, pero con Estados Unidos particularmente, que sí, que los chinos no pueden llevarse los datos de los americanos, pero los americanos no importa que se lleven los datos de todo el mundo. Y en estas estamos, insisto, que el ejemplo es Threads, que no lo podemos tener aquí y sí lo puedes tener en otro sitio. No nos sirve de mucho económicamente, insisto, no nos sirve de nada, esa es la realidad. Esta es la primera vez, el mes pasado, ahora las cifras las conocimos el viernes pasado,
Es la primera vez que algunos países ya han hecho récord de importaciones de petróleo de Estados Unidos. Es decir, que ya está empezando a funcionar ese comercio, ya le ha salido bien. Ya le saca dinero a Europa también Estados Unidos y bien, ya está funcionando. Y entonces ahora se le plantean otros retos a Estados Unidos. Es curioso de ver también cómo China le está planteando retos en distintas partes del mundo, ¿no? Cómo se la juega en Esequibo, porque se habla muy poco de la presencia de China en Esequibo, pero toda la parte de Surinam y la relación con Brasil la está dirigiendo China. Y Venezuela, me cuesta mucho creer que Nicolás Maduro se mete en ese charco sin Xi Jinping y Vladimir Putin detrás. Me cuesta mucho. Claro. Pero está lo de Filipinas, están muchas cosas. Pero si me preguntas por qué le sale a cuenta, no le sale a cuenta. Hay que preguntarse, y yo sé que hay mucha crítica con esto, y que seguro que hay alguno en tu chat, en el canal, que me va a poner de aquí para arriba, Jesús, pero sí, porque hay mucha crítica con la famosa moral europea, ¿no?